Bienvenidos a la 10ª sección de nuestro estudio, el mensaje angelical de Apocalipsis 14. Estamos todavía con nuestro primer tema, el mensaje de los 3 ángeles, y todavía con la primera etapa del juicio de Dios, bajo el cual estamos estudiando la declaración: la hora de su juicio ha llegado. Y nos corresponde ver entonces el tercer punto de esta primera etapa del juicio. El tercer punto era ¿cuál? El propósito del juicio. Y terminamos entonces con la primera etapa del juicio. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hace Dios un juicio? De paso, en las 3 etapas de este juicio van a ver que el propósito es muy similar en un punto. Varía solo en cuanto a las personas hacia las cuales se da ese propósito, pero el propósito siempre es el mismo. Se los doy de una vez desde la primera hora. Es vindicar el carácter de Dios, vindicar la perfección, la justicia del carácter de Dios ante el universo. Pero como el universo es tan vasto, Dios ha decidido hacer esto por partes. Va a ir vindicando su carácter ante diferentes grupos de personas en las diferentes etapas de este juicio. En esta primera etapa, el propósito de Dios es vindicar su carácter ante los ángeles no caídos, ¿ok? Y ante los seres de otros mundos. Vindicar el carácter de Dios, que ha sido acusado por Satanás como injusto. Vindicar ese carácter ante los ángeles no caídos y ante los seres de otros mundos. En relación a los seres de otros mundos, no vamos a entrar en eso ahora, en la demostración bíblica de que ellos existen. Ese es otro tema aparte. ¿Cuántos temas, verdad? ¿Cuántas cosas? Pero ahí están en la Escritura y hay que tocarlas en su momento. Pero en ese caso no ahora. Sí puedo decirles que según el libro de Job, por mencionarles un detalle, cuando en Job 38, cuando Dios decide darle la oportunidad a Job de discutir con él, así como Job en su ignorancia, como humano, de todo lo que le estaba sucediendo, le pide a Dios que quiere discutir con él, ya no soporta más la situación por la que estaba pasando, él no veía lo que sucedía detrás de la cortina. Dios le da la oportunidad a Job en su paciencia, en su misericordia, y entonces esa oportunidad de discutir se la da a través de un diálogo donde Dios dice: bien, yo voy a preguntar y tú contestas. Y desde la primera pregunta que Dios le hace a Job, ya Job llega a la conclusión: está bien, no voy a preguntar más. Entendí que tú eres el soberano, ¿verdad? Pero el punto es que en esas preguntas que Dios le hace a Job, cuando le habla de la creación, ¿ya? Veamos el texto, por lo menos veamos ese, aunque no es la idea de tocar ese tema ahora. Job 38. Job 38. Job siendo cuestionado por Dios, preguntado por Dios, interrogado por Dios, dice el versículo 1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La primera pregunta que Dios le hace a Job. ¿Quieres discutir conmigo? Está bien, vamos a discutir. Yo hago las preguntas, tú contestas. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? A ver, dímelo, Job. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la pelota, el globo? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Es decir, ¿por qué no se cae al vacío?
¿Cuáles son las leyes que la rigen a la tierra? Job estaba todavía con la primera. Y ya Dios iba por la cuarta, quinta pregunta. El propósito de Dios era que él entendiera que lo que le estaba sucediendo a Job, Dios lo estaba permitiendo por algún propósito, para bien de él, para bien de Job. Y Job lo entendió, pero mi punto es el siguiente. Él está hablando aquí en el contexto de la creación, cuando todavía no había hombre sobre la tierra, no había ser humano creado. Está hablando de cuando Dios fundaba la tierra. Y le pregunta en el versículo 7, o le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, que por el libro de Apocalipsis 12, 7 al 10 sabemos que son ángeles. Pero además de esos de esos seres menciona a otros. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que además de las estrellas del alba, símbolo de los ángeles, estaban los hijos de Dios. Está hablando de otros seres, y Dios no había creado al hombre. Por lo tanto, está hablando de otros seres, de otros mundos. Por favor, no confundan a estos seres con nada de lo que dice aparecerse aquí en nuestro planeta a través de los ovnis y toda esa temática. Seres extraterrestres, de lo que está plagado ahora Hollywood y todo eso en películas, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Estos seres, hijos de Dios, que de paso Hebreos dice que ese nombre no se le da a los ángeles, hijo. Entonces son otros seres, y no había sido creado el hombre, entonces son otros seres en otros mundos, en otras galaxias, en otros sistemas del universo, que no se comunican con nosotros. Los únicos seres no humanos que se comunican con nosotros son los ángeles de Dios. Ellos sí vienen, van y vienen, pero estos otros seres de otros lugares del universo no se comunican con nosotros, pero existen, ahí están, ¿ok? Repito, es un tema aparte para ver en otro momento, pero ante ellos y ante los ángeles, el carácter de Dios fue señalado como imperfecto, fue acusado de injusto Dios por parte de hoy el principal de los demonios, que es Satanás, pero que era uno de estos ángeles al inicio. Cuando se rebeló, tenemos esa historia también, parte de ella en Apocalipsis 12, él acusó a Dios de injusto. Entonces, de paso, una de las acusaciones principales que hizo Lucifer antes de ser Satanás, es que las leyes de Dios no se podían cumplir. Y en esta primera etapa del juicio, Dios demostrará ante el universo, a través de ese grupo de personas declarados salvos, pasados invictos en el juicio, que la ley de Dios se puede cumplir. ¿Ya? No serán declarados salvos o invictos porque por sus esfuerzos y méritos cumplieron la ley de Dios, o eso lo llevó a tener méritos. Nunca, jamás. Algunos han querido dar esta idea. O también han querido dar la idea a otros de que los que creemos que estas personas serán declaradas salvas es porque por sus fuerzas lograron ajustar sus vidas a las normas de Dios. Nunca tal cosa es enseñada por las Escrituras. Todo éxito alcanzado por el cristiano es por la obra del Espíritu Santo, representante de Cristo en su vida. Es porque Dios mismo hace las obras en esa persona. Es Dios quien obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Por nosotros mismos solo sabemos hacer el mal. Todo cristiano que haga algo que agrade a Dios es obra de Dios hecha en él mismo, en el cristiano. Así que no hay ningún mérito en esto, por aquello de que haya quienes se inclinen por ahí. Pero volvemos al punto. El propósito de la primera etapa es vindicar el carácter de Dios, demostrar ante el universo, en este caso ante los ángeles no caídos y ante los seres de otros mundos, que el carácter de Dios es justo, que sus leyes sí se pueden cumplir, y hay un grupo de personas que lo logró. ¿Ya? Entonces Satanás tendrá que cerrar su boca para siempre, y su argumento queda declarado como falso. Ese es el propósito de la primera etapa. Preguntas, inquietudes sobre esta primera etapa.
Mientras piensan alguna, quisiera recordarles lo que les mencioné, que el juicio en esta primera etapa inicia con los muertos, según leímos en Hebreo 9:27, y pasa a los vivos cuando sean probados severamente en su fidelidad a Dios. Pasa de los muertos a los vivos. ¿En qué momento es eso? Tiene que ser a partir de un momento en que ellos pasen por la prueba global, grupal, más difícil de sus vidas, que será la ley dominical, a partir de allí hasta que termine el tiempo de gracia. Es un periodo muy corto. Personalmente pienso que ese juicio será grupal, a la vez individual, pero será grupal, porque les toca como grupo y también como individuos, pero será un grupo en el mundo sometido a la misma prueba. ¿Ya? Pero les decía que hay un detalle importante aquí. El juicio investigador abarca a los que murieron en Cristo primero y luego pasa a los vivos en Cristo. Pero, ¿qué de los que no conocieron personalmente a Jesús y su plan de salvación, pero aceptaron la luz que conocieron? ¿Me captan la pregunta? ¿En qué juicio se tratan? Igual, en esta primera etapa. En esta primera etapa. El Salmo 87 nos da un poquito de luz sobre esto. Salmo 87. A partir del versículo 4, dice así: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Noten que está mencionándose aquí lugares de naciones y entidades paganas. Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, y de personas que vivieron en esos lugares, nacieron allí, vivieron allí. Como ejemplo, Rahab, la ramera. Dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. Y de Sión, ahora que se hace la diferencia. Sión es símbolo del pueblo de Dios que tiene la luz de Dios. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. Ahora vean: y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. ¿Qué hay de eso? Lo que está diciendo es que cuando le corresponda a Dios en su infinita omnisciencia y soberanía, definir junto a los ángeles la lista de los salvos. Digo junto a los ángeles porque Dios por sí ya la tiene. En eso estamos claros. La lista de los salvos ya Dios la tiene. Antes que nacieran. Antes que existieran. Si no, Él no es Dios. Si tiene que verlos nacer y ver qué van a hacer y qué no van a hacer, qué decisiones van a tomar para saber si se salvan o no, entonces no es Dios, porque entonces no conoce el futuro. Sería como el Dios del concepto de la Watchtower. El Jehová de la Watchtower es un Dios que aprende. Ellos usan eso al decir cuando se apareció el ángel de Jehová a Abraham y le dice: no mates a Isaac, no lo mates, porque ahora sé que conoces, ahora sé que temes a Dios, ahora conozco que temes a Dios. Es decir, antes no sabía si temía o no a Dios Abraham. Dios no sabía porque no había visto ese acto de Abraham. Dios aprende, qué curioso. El Jehová de la Watchtower aprende. El Jehová de la Biblia no aprende, no puede aprender nada, es que ya lo sabe todo. No hay nada para aprender por parte de Él. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. No hay tiempo. Eso se usa para nosotros. ¿Okay? Ese es otro tema. Cuando veamos la serie sobre los testigos de Jehová, ahí vamos a ver varias de esas cosas interesantes. Pero
¿Por qué entramos en esa parte? De que Dios ya conoce la lista. Porque decíamos que ya Dios tiene la lista antes de que existiera, antes de que Él creara al ser humano. Pero porque Él conoce el fin desde el futuro, los ángeles no. Los ángeles conocen lo que Dios les revela. ¿Ok? Entonces, para que el carácter de Dios quede vindicado ante los ángeles y los seres de otros mundos, que tampoco son omnisapientes como Dios, son igual que los ángeles en cuanto a que no lo saben todo, Dios les permitirá, en este caso a los ángeles, o les permite que ellos sean los que lleven los registros, que ya Dios sabe. Ellos son los que llevan los registros, que ya Dios vio antes de que acontezcan, pero le da la oportunidad a los ángeles de que escriban. Cuando el juicio de esa persona se dé, el ángel que lleva los registros de esa persona trae, digámoslo así, el expediente. ¿Ya? Entonces, cuando se define sobre esa persona si es salva o no, no lo hace Dios solo, que es de lo que lo acusa Satanás, que Dios en su soberanía decreta: a este salvo y a este condeno, y todo el mundo se calla. Nadie discuta porque lo condeno también. Es el Dios de la Biblia. No, ese es el Dios señalado por el enemigo como nuestro Dios. Ese no es Dios. Dios tiene interés en que su carácter se conozca. Él se abre ante el universo. Satanás lo acusa de injusto. Dios le da la oportunidad de que su propio carácter sea juzgado ante el universo. Digo esto en la forma más reverente posible. ¿Cómo da esa oportunidad? Bueno, Dios le da la oportunidad a los ángeles, repito, para que ellos tomen nota. Cuando se tenga que definir sobre esa persona, los ángeles participarán. Los ángeles podrán decir también, bueno, esta persona hizo esto, pero también hizo aquello, hizo lo otro. Cometió este error, pero aquí se arrepintió, buscó perdón, reivindicó su vida, aceptó a Cristo como su Salvador. Aquí está registrado, lo hizo tal día, en tal ocasión, a tal hora. O al revés, los informes negativos, todo está registrado, hasta los pensamientos. Por eso Dios le da la oportunidad a los ángeles de que lean la mente. A los que se les quitó este poder de leer la mente es a los ángeles caídos. Si no, imagínese usted. A ellos se les quitó ese poder, lo tenían. ¿Ok? Pero se les quitó. Entonces los ángeles de Dios sí mantienen eso, así que hasta lo que está en la mente lo escriben. Las intenciones más ocultas. Entonces cuando todo salga a la luz, ellos participan. Cuando se dé el veredicto, ¿quiénes participaron? Ellos también. Entonces ante ellos el carácter de Dios queda vindicado. Dios no tomó una decisión unilateral, solo. Él da participación a sus ángeles. Captamos el propósito de este juicio, porque los salvos que son juzgados en en esta primera etapa del juicio, lo son sin estar presentes. Están aquí o muertos o vivos, si son de la segunda etapa, o más bien de la segunda parte de la primera etapa del juicio, pero siguen estando aquí en la tierra. Toda esa primera etapa se da mientras los salvos están aquí. Ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el cielo. Esta parte del juicio es para vindicación de los que sí están en vivo en ese juicio. Los ángeles, los seres de otros mundos, y también hay seres humanos que están en el cielo, que la Biblia dice que están allá, no por el concepto errado de la doctrina de la inmortalidad del alma, sino porque fueron llevados allá después de resucitados. Eso está en el tema de ¿van los salvos al cielo? Ahí pueden ver los argumentos sobre eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, estábamos con las personas que no conocieron de Cristo en forma personal, como lo conocemos ahora, después de que Cristo vino, o como lo conoció el pueblo de Israel, en símbolos y figuras.
Pero las personas que nacieron y murieron en el paganismo, ¿qué será de ellos? Es importante que entendamos lo siguiente. No es cierto que como no conocieron todos van a ser salvos, que no se les va a pedir cuentas de nada. La Biblia no enseña eso. ¿Ya? Tampoco es cierto que como no conocieron y entonces no obedecieron nada de lo que había que obedecer, todos van a ser condenados. Tampoco enseña la Biblia eso. ¿Qué enseña? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, Romanos 2 más bien, Romanos 2, versículo 12. Dice: porque todos los que sin la ley han pecado, o sea, sin tener conocimiento de la ley, han pecado, porque el que no tenga conocimiento no significa que un acto malo no sea pecado. Si yo desconozco que la ley de tránsito dice X cosa y la violo y me para el tráfico, yo no le puedo decir es que yo desconocía esa ley. Es decir, se lo puedo decir, pero no vale, igual me hace parte. ¿Ya? La ignorancia de la ley no significa estar eximido de su multa, de su pena. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Es importante entender este texto y el del Salmo que estamos leyendo. Dice que el de Salmo, que cuando Dios juzga a las naciones, Él tomará en cuenta dónde nació cada persona. Si nació en un lugar donde el Evangelio se conoció, o nació en una tribu allá de caníbales, donde nunca nadie supo nada de quién era Cristo, ellos adoraban a los astros, la luna, el sol, ¿ya? Entonces, habrá personas que nunca conocieron nada de Dios, porque la naturaleza en sí, después de que el pecado entró, no es suficiente para conducir a Dios por sí misma, conduce a la idolatría. La naturaleza, sin la revelación escrita, conduce a la idolatría. ¿Ya? Es que no es suficiente para conocer a Dios. Entonces habrá personas que nunca conocieron de Dios nada, pero que igual así perecerán. Noten que dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice sin ley también serán condenados. Perecer es morir, dejar de ser. Habrá muchas personas que nunca conocieron del Señor y que no serán condenadas, no serán resucitadas para dar cuenta de lo que no conocieron. Porque precisamente el juicio de Dios es justo. Pero que tampoco podrán ser salvos porque no formaron un carácter, no dieron evidencia alguna de que ellos pueden vivir entre los redimidos, porque no formaron un carácter para eso. El cielo sería algo extraño para ellos. Entonces habrá personas que nunca resucitarán, ni para condenación, ni para salvación. Simplemente vivieron y murieron en la justicia de Dios. Habrá algunos que no resucitarán para una ni para otra. Pero habrá personas también que no conocieron la luz que nosotros tenemos, pero serán salvas. Déjenme darles un ejemplo. Estamos hablando aquí del tema de la salvación entre los paganos, llamémoslo así. Habrá paganos que serán salvos y habrá paganos que fueron paganos en algún momento y dejaron de serlo, o más bien siguieron siéndolo y serán perdidos, mientras que otros fueron paganos pero en algún momento dejaron de serlo y serán salvos, sin conocer nada de la luz que tenemos nosotros como la tenemos nosotros, pero serán salvos. Ejemplo,
Hablemos de una tribu de caníbales, por mencionar así lo más extremo. El Espíritu de Dios vino a la mente de una o varias de esas personas y puso en su mente que matar personas y comerlas no es correcto. Le estoy hablando de casos específicos, de testimonios que hay de personas que han dado han narrado su historia, ex caníbales. ¿Okay? El Señor vino a sus mentes y puso en sus mentes Él solo, a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles, ¿okay? Que son los emisarios del Espíritu Santo. Y esa persona decidió no matar más gente para comer. Pero nunca vino a su mente el concepto de que no debía adorar la luna. Eso no le llegó. Que había un sábado que guardar. Que no debía comer cerdo. ¿Cómo iba a saber eso? ¿Ya? Pero la luz que le llegó, la vivió. No mató más para comer gente. Pero otro compañero de él le llegó la misma luz y la rechazó y siguió matando y comiendo gente. ¿Ya? Entonces no será salvo. Pero al que le llegó a la luz y vivió esa pequeña luz que le llegó, demostró ante el universo que si le hubiera llegado más luz, igual la hubiera vivido, como el otro demostró que si le hubiera llegado más luz, no la vive. Es lo mismo. Es lo mismo que con nosotros, solo que en proporción. ¿Me captan? Entonces, en ese sentido, solo Dios sabe quiénes serán las personas que también serán incluidas en esta primera etapa del juicio. Y será analizado su caso de acuerdo a la luz que tuvieron. Y de acuerdo a eso serán juzgados. ¿Ya? Como habrá personas que nunca recibieron ninguna luz de nada. ¿Ok? Y así murieron. Sería injusto que ellos resucitan para que den cuenta de una luz que no tuvieron. ¿Okay? Pero tampoco tuvieron ninguna ocasión donde pudieron demostrar que si, como esos que les mencioné, o ese que le mencioné primero, que si les dio el Señor cierta luz, la vivieron. ¿Ya? Ellos no tienen ningún problema. Con eso demostraron que si los meten al cielo y le dan la luz toda la que falta, igual la van a vivir. No sé si me captan. El carácter de Dios queda vindicado también. Y habrá muchas cosas que ellos preguntarán y que allá se les explicará. ¿Ya? Esto es importante porque nos demuestra también que la salvación no tiene que ver nada con denominaciones. Pero sí, no confundamos las cosas. Seremos juzgados de acuerdo a nuestra actitud con respecto a la luz recibida. ¿Estamos? Pero entonces habrá muchas de esas personas que serán incluidas en el juicio. ¿Quiénes sí, quiénes no? Solo Dios y los ángeles saben eso. ¿Quiénes han recibido qué luz y cuánto han aceptado y practicado de esa luz? O aceptaron y practicaron y ya murieron. ¿Ok? Ellos lo saben y todo eso está registrado. Entonces esta primera etapa del juicio es para satisfacción de los ángeles y de los seres de otros mundos. Y eso nos lleva a la segunda etapa del juicio. ¿Cuándo será? ¿Cuándo sucederá? ¿Claros en la primera? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Digo así porque hay muchas cosas no fáciles de captar, hay muchas cosas a la vez, y acomodar todo el paquete a veces ahí en la mente cuesta un poquito, pero si usted lo va tomando por partes, de paso queda el video, usted puede repasarlo por partes, muchas cosas que tal vez usted no quiso preguntar por no interrumpir, en ningún momento interrumpe, ¿ok? Pero si usted lo ha pensado así, y entonces le fueron quedando algunas inquietudes, tome el video, repáselo, estamos tratando de sacarlo en audio también, por si usted pueda, y tiene un trabajo donde pueda escucharlo y no lo echen por eso.
puede irlo escuchando allí poco a poco. Le va a ser de mucho provecho. Entonces, pasamos a la segunda etapa del juicio. La segunda etapa del juicio. La base bíblica de esta segunda etapa. ¿Dónde está? Apocalipsis, el capítulo 20. Se nos fue el tiempo. Bueno, yo apenas iba a empezar. Ok, no importa, lo empezamos en la siguiente sección. Cerramos aquí esta sección y continuamos en la próxima con la base bíblica para la segunda etapa del justo juicio de Dios.